Hola, bienvenidos a Tiempo Fuera. Hoy vamos a analizar todos los traspasos que se hicieron en el Trade Deadline. Antes de seguir, queríamos pedirte que te suscribas, ya que nos apoya a seguir haciendo este tipo de contenido. Volviendo con el video, lo que vamos a hacer hoy es calificar todos los traspasos que se hicieron en el Trade Deadline y decir las razones de esa calificación. Como primer traspaso tenemos el de los Dallas y los Nets, en el que los Dallas adquirieron a Kyrie Irving y a Markieff Morris a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, una primera ronda y 2 segundas rondas. No vamos a entrar en muchos detalles sobre este traspaso, dado que ya hicimos un video entero dedicado a él. Pero para darles una nota, a los Dallas le ponemos un 8 de 10 y a los Nets un 9 de 10. Como segundo traspaso tenemos en el Miami y los Spurs, en el que Miami dio a Dedmon y una segunda ronda a cambio de un espacio en el roster y plata. Para Miami le vamos a poner un 3, dado que obviamente estás creando un espacio en el roster en el que potencialmente puedes adquirir a un jugador de agencia libre, pero estás dando una segunda ronda completamente innecesaria. Lo que nos parece incomprensible es que Josh Richardson, que es el actual jugador de los Pelicans y ex jugador de Miami, supuestamente tenía un precio de un jugador con un contrato expirante y una segunda ronda, que es exactamente lo que dio Miami, y en agencia libre va a ser complicado competir con un jugador del mismo calibre. Para los Spurs, esto es un 7 de 10, ya que es cierto que te tenés que comer el contrato de Dedmon, pero te conseguís una segunda ronda prácticamente gratis. Como tercer traspaso tenemos el de los Jazz, los Lakers y los Wolves. Los Jazz se llevan a Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano Anderson y una primera ronda. Los Lakers se llevan a Angelo Russell, Malik Beasley y Jarrett Vanderbilt. Y por último, los Wolves se llevan a Mike Conley, Nickel Alexander Walker y una segunda ronda. Para los Jazz, esto me parece un 6 de 10, ya que es cierto que te conseguiste traspasar a Mike Conley y a Malik Beasley por buenas piezas y una primera ronda, pero el precio de Jarrett Vanderbilt me parecía bastante superior. Para los Lakers, esto me parece un 9 de 10, ya que es cierto que casi te quedas sin picks, pero aparte de Russell Westbrook, que era un jugador que está siendo arduamente criticado, no diste muy buenas piezas y trajiste muchas mejores, que no solamente te valen para la hora, sino que también, al ser jóvenes, te valen para el futuro. A Minnesota le ponemos un 9 de 10, ya que se llevan un base más experimentado, lo cual es positivo para ellos, además de una pieza que puede entrar en la rotación, además de una segunda ronda, y todo eso a cambio de Angelo Russell. El siguiente traspaso es el de los Blazers y los Knicks, en el que los Blazers adquieren a Cam Reddish y una primera ronda a cambio de Josh Hart. Para los Knicks, esto me parece un 8 de 10, ya que es cierto que este Cam Reddish, que es un jugador joven y con futuro, pero no estaba teniendo minutos en tu equipo. Y Josh Hart me parece una pieza que podría ser bastante útil para ganar ahora. A los Blazers les damos un 6 de 10, ya que es cierto que aparte de a Cam Reddish conseguiste una primera ronda, pero a Cam Reddish solamente le queda este año de contrato, y si quieren ganar ahora con Damian Lillard, no tienen que traer piezas jóvenes, tienen que traer jugadores más establecidos en la liga. El siguiente traspaso es el de los Suns y los Nets, en el que los Suns adquieren a Kevin Durant y a TJ Warren a cambio de Mikal Bridges, Jay Crowder, Cam Johnson, 4 primeras rondas y un swap. A los Suns le damos un 9 de 10, ya que esto no solo te convierte en el mejor equipo actualmente en nuestra opinión, sino que también, aparte de Mikal Bridges, no diste ninguna pieza sumamente importante para el equipo. Y además, adquirís a TJ Warren, que últimamente está jugando fenomenal, y como backup puede venirles de lujo. Y a los Nets le damos un 7 de 10, ya que viendo que decidieron reconstruir completamente, traer a Mikal Bridges y a Cam Johnson en vez de un Chris Paul por ejemplo, es la decisión correcta. Y esas 4 primeras rondas van a venirle fenomenal a los Nets. El siguiente traspaso es uno entre los Spurs y los Raptors, en el que los Raptors adquieren a Jakob Poeltl y los Spurs a Ken Birch y una primera ronda aparte de 2 segundas. A los Raptors le damos un 9, ya que es ideal para el equipo que está en búsqueda de un pivot titular y dejar de jugar un small ball que últimamente no les ha funcionado. Pero capaz que fue un poco excesivo dar una primera ronda y 2 segundas. Y a los Spurs le damos un 10 de 10, ya que te deshiciste de un jugador que su contrato iba a expirar este año y que seguramente iba a firmar con otro equipo, y además conseguiste un jugador que le quedan 2 años que potencialmente puedes volver a traspasar, y una primera ronda y 2 segundas. Un traspaso redondo. El siguiente traspaso es uno entre los Celtics y los Thunder. Boston adquiere a Mike Muscala a cambio de Justin Jackson y 2 segundas rondas. A los Celtics les damos un 9 de 10. Mike Muscala es un pivot muy infravalorado en la liga y tiene la capacidad de tirar de 3 y defender muy bien. Lo único irreprochable para los Celtics es que capaz que es un poco excesivo 2 segundas rondas, capaz que con una bastaría. Y a los Thunder le damos un 9 de 10 también, por la única razón de que suman picks al baúl de Sam Presti. El siguiente traspaso es el de los Knights y los Lakers. Los Lakers se traen a Damon Reed y 3 segundas rondas a cambio de Thomas Bryant. Ahora sabiendo el traspaso que va a ocurrir más adelante, le damos un 9 a los Lakers, ya que no solo te traes picks, lo cual es muy necesario dado que te estás quedando sin,
sino que también te traes un pivot que, a pesar de no tener tanto nombre como Thomas Bryant, puede cumplir un rol similar. Y a los Nuggets le damos un 7, ya que te traes un buen pivot suplente para Jokic, pero de vuelta un poco excesivo en las segundas rondas. Capaz que con 2 bastaría. El siguiente traspaso es el de los Bucks, los Nets y los Pacers. Los Bucks adquieren a Jay Crowder, los Nets 3 segundas rondas y los Pacers a Jordan Nwora y 2 segundas rondas. A los Bucks le damos un 10 de 10, ya que adquirir a Jay Crowder por 5 segundas rondas me parece muy viable. No solo por lo que te trae ofensivamente, que es muy buen tirador, sino que también porque es un arma muy potente defensiva. Y en los playoffs lo van a usar demasiado. Los Nets se llevan un 6 de 10, ya que era Jay Crowder por 3 segundas rondas nos parece un poco decepcionante, sabiendo que capaz pudiste adquirir a un jugador joven con ese contrato. Y los Pacers son un 10 de 10, ya que fueron utilizados únicamente porque tenían el espacio, y dando solo una segunda ronda, se llevan a Jordan Nwora y 2 segundas. Un completo atraco. El siguiente traspaso es el de los Sixers, los Blazers y los Hornets. Los Sixers adquieren a Jalen McDaniels, los Blazers a Matisse Thybulle y los Hornets a Svi Mykhailiuk, una segunda ronda de Portland y otra de los Knicks. A los Sixers les damos un 9 de 10, ya que adquieren un jugador muy pretendido en este mercado, a cambio de uno similar pero más viejo y con un contrato peor. A los Blazers les ponemos un 9 de 10, ya que a cambio de un jugador que no tenía minutos y 2 segundas rondas, te llevas a alguien que potencialmente puede entrar en tu rotación como un defensor principal. A los Hornets les damos un 8 de 10, ya que se deshacen de un jugador que se estaba expirando el contrato y era muy pretendido, a cambio de uno con las mismas características, más 2 segundas rondas. Lo único reprochable es que capaz pudieron pedir una primera o una segunda más. El siguiente traspaso es uno entre los Clippers y los Denver Nuggets. Los Clippers se llevan a Bones Hyland a cambio de 2 segundas rondas. A los Clippers les damos un 10 de 10, ya que te llevas un jugador joven con mucho potencial y un largo contrato a cambio de 2 picks que prácticamente, en comparación con el jugador, no valen nada. Y a los Nuggets les damos un 8 de 10. Bones Hyland pidió el traspaso porque no estaba teniendo minutos de juego, pero 2 segundas rondas me parece bastante poco. El siguiente traspaso es uno con los Thunder y los Suns. Los Suns se llevan a Darius Beasley a cambio de Dario Saric y una segunda ronda. A los Suns les ponemos un 9 de 10. Al traspasar a Mikal Bridges y Cam Johnson, te quedaste sin muchos aleros de calidad para el banquillo, y Darius Beasley lo suplanta perfectamente. Lo único levemente reprochable es que hace uno de los pivots suplentes más importantes para tu equipo. Y ahora, si por ejemplo DeAndre Ayton se lesiona, solamente tenés a Bismack Biyombo. Pero sigue siendo un buen traspaso para los Suns. Para los Thunder me parece un 6 de 10. No sabemos si Sam Presti sigue en busca de picks, pero me parece un traspaso bastante innecesario. Darius Beasley, nosotros, lo veíamos como una pieza potencial para el futuro y que podría entrar en la rotación de un equipo con Shea. Y darlo por un Dario Saric que seguramente no lo vayas a usar, me parece bastante lamentable. El siguiente traspaso es uno entre los Hawks, los Warriors y los Detroit Pistons. Los Hawks se llevan a Saddiq Bey, los Warriors 5 segundas rondas y los Detroit Pistons a James Wiseman. A los Hawks le damos un 8 de 10, ya que te llevas un jugador de mucha calidad por 5 segundas rondas que me parece un buen precio a pagar. A los Warriors le damos un 8 de 10, ya que prácticamente traspasaste a James Wiseman por 5 segundas rondas y me parece un intercambio muy positivo. Y para los Detroit Pistons les damos un 3 de 10, ya que diste a uno de tus mejores jugadores por otro pivot más, ya que tienen a Jalen Duren, Nerlens Noel, Marvin Bagley y ahora a James Wiseman. ¿Quién va a tener minutos ahí? El siguiente traspaso es uno entre los Grizzlies, los Clippers y los Rockets. Los Grizzlies se llevan a Luke Kennard, los Clippers a Eric Gordon y 3 segundas rondas provenientes de los Grizzlies, y los Rockets a John Wall, Danny Green y una primera ronda. A los Grizzlies le damos un 9 de 10, ya que a cambio de un jugador que no va a jugar toda la temporada por su lesión, como Danny Green, y 3 segundas rondas, te está llevando un tirador espectacular para el banquillo. A los Clippers le damos un 8 de 10. Es cierto que se están llevando una escolta para la rotación y que va a servir mucho en los playoffs, y 3 segundas rondas que le van a venir muy bien. Pero recibir eso por John Wall, Luke Kennard y una primera ronda nos deja con la sensación de que capaz dieron demasiado. A los Rockets le damos un 4 de 10, ya que se comentó que van a cortar a John Wall y Danny Green no va a jugar. Prácticamente dieron a Eric Gordon por una primera ronda, y capaz que hubiese pedido una más. El siguiente traspaso es entre los Magic y los Lakers. Los Lakers se llevan a Mo Bamba y los Magic a Patrick Beverley y una segunda ronda. A los Lakers le damos un 10 de 10, ya que a cambio de una escolta, posición en la que tienen bastantes jugadores, consiguen un pivot que al traspasar a Thomas Bryant estaban necesitando, y encima ese pivot tiene 2 años de contrato. Y a los Magic le damos un 5 de 10,
Ya que se comentó que Patrick Beverley va a ser cortado, prácticamente dieron a Mo Bamba por una segunda ronda, y para la calidad de jugador que es, me parece bastante poco. El siguiente traspaso es entre los Spurs y los Pelicans. Los Spurs se llevan a Devonte Graham y 4 segundas rondas a cambio de Josh Richardson. A los Pelicans le damos un 7 de 10, ya que quieren un mejor jugador que Devonte Graham, claramente, pero capaz que dar 4 rondas es muy excesivo. Y a los Spurs le damos un 10 de 10, ya que se deshacen de un jugador con un contrato expirante y traen a uno que le quedan 3 años, o sea tienen tiempo para traspasarlo, y 4 segundas rondas que le vienen muy bien. El siguiente traspaso es entre los Clippers y los Hornets. Los Clippers se llevan a Mason Plumlee a cambio de Reggie Jackson. A los Clippers le damos un 9 de 10, ya que consiguen ese pivot suplente para darle descanso a Zubac. A cambio, dan a Reggie Jackson, que es cierto que tiene mucha historia con el club, pero últimamente no está jugando muy bien. Y con la incorporación de Bones Highland y Eric Gordon, es una posición que ya está bastante ocupada. A los Hornets le damos un 5 de 10. Ya se comentó que Reggie Jackson va a ser cortado, entonces dieron a Mason Plumlee a cambio de nada. La única razón por la que lo pudieron haber traspasado es para darle minutos a pivots más jóvenes. Y por último, el siguiente traspaso es entre los Warriors y los Blazers. Los Warriors traen de vuelta a Gary Payton a cambio de Kevin Knox y 5 segundas rondas. A los Warriors le damos un 10 de 10, ya que traen de vuelta una pieza muy importante para su equipo que pueda ayudarnos a conseguir de vuelta a hacer un push en los playoffs. Si se ponen a pensar, esas 5 picks son las que adquirieron en el traspaso con Wiseman, entonces prácticamente estuvieron dando a Wiseman por a Gary Payton, lo cual me parece bastante lógico. Y a los Blazers les damos un 7 de 10, ya que es cierto que se llaman un Kevin Knox que no me llama tanta la atención, pero las segundas rondas son bastante buenas. Y eso sería todo por hoy. Comenten qué nota le pondrían ustedes a estos traspasos. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Un saludo a todos.